Sonidos en movimiento. ¿Qué percibimos? La espacialización de sonidos es un aspecto característico de la producción musical. Se utiliza en diversos géneros musicales, así como también en el diseño sonoro para cine y videojuegos. Estos métodos de espacialización han evolucionado, partiendo por el simple posicionamiento de fuentes sonoras en un punto fijo, hasta llegar a complejos sistemas con decenas o cientos de altoparlantes. Debido al surgimiento de la informática musical y su masificación durante la década de 1990, se han desarrollado una gran cantidad de aplicaciones especializadas para reproducir audio a través de complejas configuraciones en multicanal, las cuales utilizan algoritmos basados en principios físicos y psicoacústicos. Un aspecto en común de algunas de estas aplicaciones es que se proponen una serie de movimientos espaciales por defecto. Estos movimientos los hemos llamado figuras geométricas arquetípicas de movimiento espacial, y tratan de representar la trayectoria espacial que realizará la fuente sonora. Entre las figuras geométricas más utilizadas encontramos el círculo, el cuadrado, el espiral, el óvalo y la estrella. Más allá de su posible valor estético, hay escasa evidencia empírica de que estas figuras u otras trayectorias del estilo sean percibidas como tal. Los esquemas cognitivos o esquemas de imágenes son expresiones metafóricas que describen nuestra relación con el mundo. Estos fueron propuestos en primera instancia por la lingüística cognitiva a través de investigadores como Lakoff y Johnson, entre otros. De estos esquemas hemos seleccionado dos que nos parecen particularmente pertinentes en relación a la percepción de los sonidos en movimientos en el espacio. El primero de ellos es el esquema contenedor y el segundo el esquema orientación. El esquema contenedor, que puede, digamos que está anotado en las líneas con puntos rojos, tiene relación con dos cosas. La primera, con la percepción de sonidos que entran y salen de un espacio delimitado, es decir, que están fuera o dentro del espacio donde estamos ubicados. La segunda de ellas tiene que ver con la sensación de estar rodeado de sonidos o inmerso en ellos. El esquema con orientación tiene que ver con la percepción de sonidos que están sea delante o atrás nuestro, arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. En la siguiente tabla mostramos un resumen de estos esquemas, ¿ya?, junto con las categorías, así como las variables que están asociadas a estas categorías. Asimismo, establecemos una relación con las categorías propuestas por Smalley en su artículo Espacio-Formas en música acusmática. De lo anterior, se desprende que los objetivos de esta investigación son, primero, evaluar el reconocimiento perceptual de los movimientos sonoros asociados a estos esquemas y de un grupo de figuras geométricas arquetípicas de movimiento espacial. Segundo, es estimar si estos esquemas pueden comprenderse separadamente, es decir, como esquemas en sí, o como categorías comprendidas dentro de los esquemas de orientación y contenedor. El experimento contó con la participación de 24 personas, de las cuales 12 eran hombres y 12 mujeres, con un promedio de edad de 24,2 años, todos y todas con estudios universitarios. Para el experimento se confeccionaron 12 estímulos, de los cuales 8 fueron creados en el software Spatium Panning y Reaper, que representaban cada una de las trayectorias espaciales identificadas como esquemas cognitivos de movimiento espacial. Como pueden ver en la imagen, las categorías eran arriba-abajo, abajo-arriba, adelante-atrás, atrás-adelante, izquierda-derecha, derecha-izquierda, dentro, fuera y fuera-dentro. También se confeccionaron 4 trayectorias de arquetipos geométricos de movimiento espacial, que son propuestas como preset de software de espacialización, particularmente las propuestas en la aplicación Space de GRM Tools. Estos movimientos fueron circular, en estrella, cuadrado y espiral. A continuación vamos a escuchar el estímulo. Cada estímulo tenía una duración de 2,3 segundos y consistía en una secuencia de impulsiones de 0,083 segundos, separadas uniformemente entre ellas.
Cada impulsión, 54 en total, era exactamente igual a la anterior tanto en el campo frecuencial como de amplitud, pudiendo comprenderse esta como una tipología iterativa. Además, el estímulo no debía contener información semántica explícita reconocible por las y los participantes, ya que ésta podría afectar el resultado del experimento. La configuración experimental consistió en un dispositivo multicanal de 11 monitores de estudio, 8 dispuestos en óvalo alrededor del sujeto experimental, uno en el techo y otro en el piso. Adicionalmente, un monitor estaba situado fuera de la sala. En la imagen vemos un esquemático de la disposición de altoparlantes, donde el cuadrado gris representa al sujeto experimental. Los estímulos fueron presentados aleatoriamente y luego de la escucha de cada uno, se visualizaban en pantalla las 12 categorías de trayectoria de movimiento espacial propuestas, de las cuales el sujeto debía seleccionar una de ellas mediante un clic para registrar correctamente su respuesta. El experimento se realizó en condiciones controladas en el Laboratorio de Interacción Humana de la Universidad Diego Portales. En la foto podemos observar una vista parcial del laboratorio. El protocolo experimental consistió en 5 momentos. Primero, se explicó brevemente al o a la participante qué contiene el consentimiento informado y se le invitó a leerlo. Una vez leído y firmado este documento, a los y las participantes se les realizó una prueba de audición simple mediante audífonos, con el objetivo de confirmar una audición binaural normal. Esta prueba consistió en escuchar un ruido blanco a menos 20 decibeles, primero por el canal derecho y luego por el canal izquierdo. Una vez confirmada la discriminación, junto al o a la participante, se leen las instrucciones que explican la tarea por medio de la pantalla del computador. Luego, se familiariza al o a la participante con los estímulos. Para esto, se le hizo escuchar 2 veces cada trayectoria sonora relacionándola con la categoría de trayectoria espacial correspondiente. Finalmente, si no hay dudas, se da paso a la realización de la tarea. Esta tarea consistió en escuchar los estímulos y seleccionar las categorías que representaban mejor su trayectoria espacial. A nuestro primer objetivo, nos preguntamos si los esquemas se podían reconocer de manera diferente, si que habían personas que lo podían hacer mucho mejor o esquemas que se reconocían de mejor manera. Para esto, evaluamos el desempeño. Las personas tenían que elegir, ¿no es cierto?, escuchar un sonido y tenían que responder entre 12 opciones cuál es el esquema que habían escuchado. Si respondían al azar, tenían una posibilidad de 1 en 12 de acertar. Nuestra pregunta era si es que las personas eran capaces de reconocer estos esquemas distintos del azar, ¿no es cierto? Si es que lograban en el fondo reconocerlo o si estaban respondiendo azarosamente. Para esto hicimos un gráfico donde teníamos el desempeño y íbamos a colocar aquí los diferentes, ¿no es cierto?, esquemas para poder compararlo. Nosotros notamos que había una gran diversidad en la capacidad de reconocer estos esquemas. Entonces los graficamos con diagramas de caja. El diagrama de caja se compone de una línea, que es la mediana, una medida muy similar al promedio, y luego de una caja. Esta caja nos presenta el rango donde está el 50% de las personas más cercana a la mediana. Es decir, aquí tenemos el rango de desempeño del 50% de las personas que están más cerca de la mediana. Y luego entonces incluimos 2 líneas que de punta a punta van a incluir el 95% de las personas más cercanas a la mediana. Las personas que tuvieran un puntaje muy alto o muy bajo, es decir, que lo hicieran muy bien o muy mal, van a ser representadas con un punto, ¿ya? Y finalmente nosotros agregamos una línea roja, y esta línea roja nos va a decir, nos va a indicar si es que alguien está respondiendo al azar. Si es que la mayor parte de las personas responde cerca de esta línea, lo probable es que no fueron capaces de reconocer el esquema. Cuando nosotros miramos los resultados, notamos que el esquema de espiral, uno de los más complejos, está precisamente alrededor de la línea roja, y lo que la estadística nos sugiere es que las personas no son capaces de reconocer ese esquema. Esquemas como la estrella y el cuadrado son muy difíciles de reconocer, pero la gente logra reconocerlos a veces. Los esquemas que mejor se reconocen son los de izquierda a derecha, derecha a izquierda, adentro a afuera y afuera adentro. Esquemas que uno pensaría que son sencillos, y lo que nos dice, digamos, nuestro estudio es que no es tan sencillo, son los de abajo arriba y arriba abajo, donde se ve que el 50% de las personas
tiene desempeños menores al 75%, y en el particular de abajo hacia arriba es incluso peor, la mayor parte de las personas tiene desempeños por debajo del 50%. Entonces, ¿se reconocen de distinta manera los esquemas? Absolutamente. Y hay una gran variabilidad de persona a persona en la capacidad de reconocer estos esquemas. Luego, para nuestro segundo objetivo, quisimos ver si existían distintas categorías de esquemas. Para poder evaluar esto, ¿no es cierto?, queríamos saber estos desempeños que se reflejaron, que había unos mejores y otros peores, ¿cierto?, en cuántos fenómenos o habilidades los podemos resumir. Y el supuesto que hay acá es que si yo soy bueno en una categoría, probablemente seré bueno también en la subcategoría. Entonces las subcategorías van a estar asociadas entre sí. De esta manera, nosotros buscamos entender cómo estas asociaciones entre los desempeños reflejan habilidades o estrategias de reconocimiento. Para esto utilizamos un análisis estadístico que se llama análisis factorial exploratorio, el que nos sugiere que existen tres categorías, las que nosotros llamamos distancia, azimut y elevación. La distancia principalmente está compuesta por nuestra capacidad de entender el sonido en los ejes de atrás y adelante, ¿no es cierto?, y si está adentro o afuera el sonido. El azimut sería en la dimensión horizontal, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y la elevación con movimientos que sean ascendentes o descendentes. En ese sentido, nuestros resultados sugieren que existen categorías para agrupar estos esquemas. Respecto al primero de los objetivos, los resultados sugieren ciertas habilidades que parecen relacionarse con dos aspectos esenciales. Por una parte, sugiere la especialización del sistema auditivo en la localización de los sonidos en el espacio, y por otra parte, sugiere habilidades que son producto de la experiencia física de la gente al interactuar con el mundo sonoro. En cuanto a la especialización del sistema auditivo, particularmente en el plano horizontal, este parece influir en las diferencias encontradas en el reconocimiento de las trayectorias adelante-atrás y atrás-adelante, considerando que la tasa de detección de estos fue significativamente menor que la de los movimientos derecha-izquierda, izquierda-derecha. De acuerdo a la literatura, nuestro sistema auditivo efectivamente es más preciso en la detección y localización de sonidos que provienen del plano horizontal frontal que trasero. También se sugiere una especialización del sistema auditivo en trayectorias que ocurren fuera de la ventana frontal, dada la mayor tasa de reconocimiento de los movimientos derecha-izquierda, izquierda-derecha, adentro-fuera y afuera-adentro. Esta alta tasa pareciera indicar no solamente una habilidad perceptiva, sino también cognitiva en cuanto a evaluar sonidos que se localizan y desplazan desde un lugar situado fuera del campo visual hacia otro situado dentro de este campo. Diversos estudios han demostrado la importancia del factor visual en la identificación de los sonidos que se sitúan fuera de la ventana frontal. Entonces, el factor visual aparece como un aspecto determinante en la detección y evaluación de trayectorias sonoras. Por otra parte, el conocimiento y experiencia física de la gente que interactúa con el mundo sonoro pareciera influir en las diferencias de reconocimiento de los estímulos arriba-abajo y abajo-arriba. Recordando que el movimiento arriba-abajo tuvo una tasa de reconocimiento mucho menor que su opuesto abajo-arriba, esto podría relacionarse con el hecho de que interactuamos frecuentemente con sonidos que realizan una trayectoria que va desde arriba hacia abajo, como la lluvia, más que con estímulos que se desplazan en el sentido contrario. Curiosamente, abajo arriba es el movimiento clasificado como ECME que obtuvo la tasa de reconocimiento más baja, mientras que algo similar pero opuesto ocurre con el movimiento rodeado, cuyo rendimiento fue el más alto dentro de los movimientos clasificados como arquetípicos. En este caso, la tasa de reconocimiento de rodeado podría explicarse a partir de la experiencia con estímulos sonoros que se desplazan alrededor nuestro, como es el caso de la percepción de los movimientos de ciertos insectos. Si bien los insectos no necesariamente realizan una trayectoria circular, a menudo los describimos como rodeándonos. Finalmente, y en cuanto al reconocimiento de los estímulos identificados como figuras arquetípicas, los resultados indican que estas trayectorias raramente son percibidas como tal, excepto por el movimiento rodeado. También pareciera que ninguno de los aspectos que hemos considerado hasta aquí como relevantes para la percepción de trayectorias sonoras en el espacio jueguen algún tipo de rol en el reconocimiento de las figuras arquetípicas. No obstante, lo anterior no invalida su pertinencia en cuanto a recursos estéticos operativos para la espacialización sonora, principalmente en situaciones donde no existe o no se pretende generar una cierta identidad entre visualidad y audición, como es el caso de la creación de la música acusmática. Respecto al segundo de los objetivos, no se encontraron correlaciones que puedan sugerir que las trayectorias clasificadas como ECME puedan ser comprendidas como parte de los macroesquemas de orientación y contenedor, pero sí en función de tres ejes espaciales de percepción:
distancia, azimut y elevación. Este hallazgo coincide con diversos estudios sobre la localización perceptual de los sonidos en el espacio, aunque la mayoría de estos estudios utilizan estímulos fijos en puntos espaciales determinados. Por lo tanto, parece interesante constatar que estos ejes también se extienden a la percepción de sonidos en movimiento, aspecto que ha sido solo parcialmente estudiado hasta ahora. Dados los resultados de este estudio, las conclusiones que podemos ofrecer son, uno, que en general la detección de trayectorias sonoras sin apoyo visual es en general difícil, ¿ya? La detección de este tipo de trayectorias involucra no solamente el oído y lo visual, sino que también aspectos motrices como el que usualmente dirigimos nuestra atención o con movimientos de cabeza, ¿ya?, hacia la fuente sonora y su trayectoria, ¿ya?, para apoyarnos en esa detección. La segunda conclusión es que en relación a las figuras arquetípicas, la baja precisión, con la que son detectados apoya la idea de que estos movimientos pueden ser funcionales en tanto artefactos estéticos, más que como movimientos espaciales percibidos como tales. En otras palabras, el uso de ellas tiene que tomar en cuenta que probablemente los auditores no van a identificar ni percibir esas trayectorias como lo que se dibujó. Y por último, que las habilidades de detección de las trayectorias parecen estar relacionadas con los ejes ya descritos en la literatura sobre localización de sonidos, distancia, elevación y azimut, más que como nosotros lo habíamos propuesto con estos dos esquemas cognitivos de movimiento espacial. Qué buena. Bueno, eso sería, finalmente se pudo hacer. Muchas gracias, Federico. Que te gustaría acrescentar o a Vicente, ¿te gustaría acrescentar algo antes que pasemos a las preguntas? No. ¿No? Muy bien. Muchas gracias por la charla, por organizar esta ponencia y entre tantas personas. Se aprecia mucho. Bueno, podemos entonces empezar a recibir preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, también en el chat. Y me gustaría invitar a quizá a los panelistas que puedan ahí iniciar una conversa con los presentadores. Yo puedo opinar. Por favor, Felipe. Federico, te quería preguntar por la parte de la elevación, si pudieras repetir el sistema que estaban ocupando ustedes y cómo se vincula la arquitectura del sistema con la medición de elevación, porque ustedes tienen altavoces en ¿cuántos niveles en este caso? Ocupamos en este caso altavoces en dos niveles, básicamente una instalación típica oval, digamos, de 8 parlantes, más un altavoz en el techo, un altavoz en el piso, bajo los sujetos experimentales, y otro altavoz que estaba fuera de la sala. Vale. Entonces las trayectorias, digamos, la percepción de elevación era principalmente en el eje frontal, ¿no? ¿O también atrás? No, porque el parlante en el techo estaba justo sobre Ya, los- mm. ok. Entonces, claro, porque de la arquitectura no recordaba bien cómo era el tema de elevación es un tema en términos perceptuales complejo, ¿no? Porque si está la imagen al medio, tenemos pocas herramientas perceptuales para determinar la elevación si es que no hay diferencias interaurales, ¿no? Mm. ¿Qué herramientas tenemos para, para determinar la elevación los seres humanos? Porque eso es como, hace poco, cuando yo aprendí esto, me dijeron que no teníamos ninguna capacidad, pero entiendo que eso ha cambiado, ¿no? Hay un tema con las reflexiones, con el torso. Si pudiera hablar un poquito de nuestra percepción de elevación. Ahí me pillaste un poco, ¿ah? ¿Para qué te voy a Ah, decir ya, otra cosa? ok.
Pero básicamente, mira, lo que nosotros intentamos es reducir lo más posible los diferentes aspectos que están involucrados, digamos, en la percepción de sonidos en movimiento, su localización, etcétera, etcétera, ¿ya? Para centrarnos solamente en un sonido constante cuya única variación era un movimiento espacial. ¿Mm? Eh, entonces, de hecho, por ejemplo, nos ocupamos de que sea el mismo estímulo en todos los casos tiene la misma duración, en ningún caso hay filtraje, salvo posiblemente, digamos, que haya influido en ello, en el parlante que estaba fuera de la sala, y la sala estaba cerrada. ¿Mm? Claro. Ahora, Ahora, evidentemente nosotros tenemos la percepción, por otro lado, digamos, de que algo suena sobre nosotros. ¿Mm? De hecho, la, la evaluación de todos esos movimientos ocurre alrededor de nosotros, es decir, digamos, la referencia que tenemos sobre si un sonido está a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo, delante o atrás, es nosotros. ¿Ah? Entonces, no conozco exactamente cuáles son las condiciones psicoacústicas totales, por ejemplo, para medir la elevación, pero sí hay un aspecto corporizado ahí que es interesante. Ya. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo Cádiz tiene una pregunta y luego también tenemos una pregunta en el Q&A que podemos hacer primero Rodrigo y después el Lucas. Sí, hola, ¿me escuchan, cierto? Se escucha. Sí. Sí, es una pregunta orientada básicamente hacia la motivación original para hacer este estudio. Lo pregunto por el último punto de tu video, en el fondo, cuando se dice básicamente que se concluye que lo que domina esta percepción son lo que ya se sabe de localización, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si tú me hubiera hecho adivinar las conclusiones del estudio antes de hacer el estudio, te hubiera dicho lo mismo que ustedes concluyeron, o sea, qué tipo de trayectorias no funcionan, qué tipo de trayectorias sí funcionan, porque es todo bastante conocido en la literatura sobre percepción espacial. Entonces, ¿cuál fue la necesidad de hacer este estudio? ¿Cuál fue el vacío que viste tú que te llevó a la convicción de que esto era algo que había que hacer en el fondo? Sí, básicamente tenía que ver con esa, digamos, una postura teórica que planteamos que tenía que ver con los esquemas cognitivos de movimiento espacial. ¿Ya? Entonces queríamos saber si efectivamente podíamos entender la percepción de estas trayectorias sonoras en base a estos esquemas cognitivos que están también, digamos, como más o menos, están bastante, digamos, presentes en la literatura, sobre todo la lingüística. Entonces, la idea fue verificar si eso era posible, ¿ya? Y finalmente nos encontramos, claro, con que la literatura sobre localización de sonidos es bastante clara y bastante precisa, pero pensamos que tal vez digamos, la localización de sonidos en movimiento podría ser diferente a la localización de sonidos fijos, que es lo que usualmente hacemos cuando en los estudios de localización, ¿no? Que están fijos en un punto en el espacio. ¿Mm? Esa fue básicamente la motivación, por eso ese era el segundo de los objetivos, ¿ya? Y que, claro, en este caso no se verificó. ¿Ah? Esa hipótesis finalmente no se verificaba. Sin embargo, también hay una parte que es interesante de seguir desarrollando, que es uno que son los aspectos perceptivos, es decir, de cómo nuestro sistema perceptivo identifica determinadas trayectorias sonoras, y otra que es la parte ya diríamos como cognitiva, en el sentido de cómo nos referimos a lo que escuchamos. ¿Mm?
Y es ahí donde se produce este pequeño gap, pareciera, entre estos esquemas propuestos, discutidos por la lingüística, y la percepción. No sé si con eso te queda más claro. Sí, súper, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Entonces, seguimos para la pregunta de Lucas Calmar. Si los parlantes no están partiendo de forma uniforme en el espacio, y claramente había menos parlante arriba y abajo, ¿no puede también influir los resultados de percepción de altura? ¿Sí? Entonces, Sí, pero nos preocupamos nos preocupamos de utilizar un sistema de definición de los puntos espaciales que no tuviera más de 2 vectores para definir una trayectoria. Ocupamos un método de espacialización, VIVAP, pero redujimos la cantidad de vectores a 2. Es decir, cada punto del espacio está siempre definido por 2 vectores. Entonces, de esa forma tratamos de eliminar un poco, o por lo menos de amortiguar el hecho de que no hubieran tantos parlantes o tantos vectores definiendo una trayectoria versus otra. ¿Ya? Todas las trayectorias están definidas por 2 vectores. Muchas gracias, Federico. Y una pregunta así también quizá un poco especulativa de mi parte, y también es solo una curiosidad. Como una persona así que no conozca la literatura relativa a sonido espacializado y los testes cognitivos, yo me pregunto si la identificación de estos movimientos arquetípicos, ella influye en la apreciación estética de los sonidos, o si es algo como yo no necesito saber exactamente si estoy escuchando un acorde con séptima menor para disfrutarlo. Yo estoy escuchando lo mismo sonido, lo identifico como algo que tiene una cierta calidad. ¿Crees tú que creen ustedes que pasa un poco lo mismo con las formas espacializadas? Nosotros aún escuchamos algo, lo podemos apreciar, pero no podemos poner un nombre en esto. Sí, de alguna manera yo creo que es así, o sea, lo decíamos en la presentación, de que el hecho de no poder reconocer, por ejemplo, un movimiento en estrella, no invalida el que uno pueda disfrutarlo, digamos, o tenga una percepción estética o una evaluación estética que le diga, oh, qué interesante cómo se está moviendo esto en el espacio. Es simplemente como para quienes son o somos compositores, compositoras, tener como una cierta claridad que probablemente ya la tenemos, o sea, pero ahora también tenemos al menos un poco más de evidencia empírica, ya de que probablemente hayan ciertas trayectorias que pueden ser percibidas estéticamente o evaluadas estéticamente como muy agradables, pero no van a ser percibidas como, si es que uno quiere decir, es decir, digamos, aquí, qué sé yo, haciendo una analogía muy burda, ya, qué sé yo, tengo sonidos de estrellas y lo hago moverse con forma de estrella, entonces hay una identidad entre una cosa y otra. Probablemente eso no va a ser percibido como tal, pero ello no invalida su valor y sus posibilidades estéticas. Es decir, no estamos diciendo que no haya que ocupar eso. Sí. Es solamente digamos, una llamada de atención nomás. Muchas gracias, Federico, Vicente. Yo creo que hay una pregunta en el Q&A con relación a, están pidiendo más recursos o referencias. Quizá podemos poner eso en el chat. Pero invito a todos ahora a una pequeña pausa. Nosotros tenemos una presentación que ahora es un poquito más larga, así que pensaba en empezarla 5 minutos antes, a las 4:25. ¿Está bien? Entonces nosotros nos reunimos ahí en 3 minutitos más. ¿Les parece?